Sabemos que las curvas de remanso van a variar de acuerdo a la zona en la donde se desarrollen. Y a su vez van a ser diferentes de acuerdo a cuál es la pendiente de fondo. Y ya definimos las 5 condiciones que se nos podían presentar. Lo que vamos a hacer es determinar la forma de las curvas de remanso, que consiste en definir estos 3 temas. Por un lado, tenemos que definir si en una determinada zona y con una cierta pendiente, los tirantes crecen o decrecen con el recorrido. Una vez definido eso, lo que tenemos que hacer es caracterizar cómo es la forma de la curva de remanso en sus extremos, es decir, en el extremo de aguas arriba y en el extremo de aguas abajo. Y para eso analizaremos qué sucede con los límites cuando el tirante tiende a tirantes característicos. Por eso es que en la clase pasada hicimos ambos análisis. Por un lado, para ver en cada zona y con cada pendiente como si la curva de remanso es tal que los tirantes crecen o decrecen con el recorrido, y por otro lado para ver cómo es la configuración de estas curvas de remanso de forma conceptual en su extremo de aguas arriba y de aguas abajo. Finalmente, también lo que debemos identificar es en cada curva de remanso en qué sección conocemos exactamente para el caudal que esté escurriendo el tirante. Esa sección donde queda definido un tirante para un determinado caudal es lo que llamamos sección de control. Y es importante porque es la que nos va a definir cómo se desarrolla la curva de remanso y es la sección donde iniciaremos el cálculo, porque es la única sección donde realmente conocemos cuál es la posición y el tirante para el caudal que está escurriendo. Este análisis de estos 3 temas lo haremos justamente a partir de la ecuación general de las curvas de remanso antes definida. Veamos entonces primero cómo son las curvas de remanso en la zona 1. El análisis que vamos a hacer es válido para la zona 1 con cualquiera de las condiciones de pendiente, pero como para ubicarnos, acá he hecho un gráfico que corresponde a la condición de pendiente subcrítica, es decir, con pendiente menor que la pendiente crítica. Entonces tenemos que el tirante uniforme es mayor que el tirante crítico. En zona 1 estamos hablando de curvas de remanso que tienen un desarrollo con un tirante mayor al tirante uniforme. Si tomamos para el análisis la ecuación general de las curvas de remanso para caudal y geometría de la sección constante, tenemos la expresión que hemos deducido anteriormente, y si el tirante es mayor que el tirante uniforme, como recordemos que las pendientes eran inversamente proporcionales al tirante, sabemos que J estrella, es decir, que la pendiente en línea de energía total, va a ser menor que la pendiente de fondo. Y entonces el término I menos J estrella va a ser mayor que 0. También sabemos que en la zona 1 no solamente el tirante va a ser mayor que el tirante uniforme, sino que el tirante va a ser mayor que el tirante crítico. Si el tirante es mayor que el tirante crítico, entonces el número de Froude que le corresponde a ese tirante H va a ser menor que 1, y el término 1 menos Froude cuadrado va a ser mayor que 0. Entonces tenemos que numerador y denominador, ambos en la ecuación general de las curvas de remanso, van a ser mayores que 0. En esas condiciones obtenemos que la variación de tirante con el recorrido es mayor que 0. ¿Y qué significa? Que el perfil líquido debe ganar altura hacia aguas abajo, es decir, que hacia aguas abajo el tirante se va a ir incrementando. Y esto es lo que sucede en cualquier curva de remanso que se desarrolle en zona 1, ya sea para pendiente subcrítica o supercrítica. Si ahora analizamos las curvas que se desarrollan en la zona 1, pero en canales de débil pendiente, con el esquema que teníamos antes, estas curvas habíamos dicho que las curvas de débil pendiente eran curvas D y en zona 1 eran D1. Sabemos entonces que
por desarrollarse en la zona 1, el perfil líquido debe ganar altura hacia aguas abajo. Por otro lado, también en la clase pasada estudiamos los límites hacia los que tiende la curva de remanso cuando el tirante se aproxima a tirantes característicos. Acá tendremos que ver qué pasa entonces cuando el tirante crece desde el tirante uniforme a un tirante muy grande. En definitiva, sabiendo que crece y sabiendo que tiene que tender a los tirantes característicos, vamos a hacer un análisis de cómo es la curva de 1 en los extremos de aguas abajo y aguas arriba. Sabemos que una curva de 1, como tiene que ganar tirante con el recorrido y como el tirante mínimo que vamos a tener va a ser el uniforme, desde el uniforme hacia un tirante que si creciera indefinidamente crecería hasta un valor infinito, podemos ver que aguas abajo, como el tirante va a ser mayor que el uniforme y mayor que el crítico y debe crecer, a medida que progresivamente tiende a infinito, entonces la superficie libre hacia aguas abajo, como estudiamos cuando vimos el tema de los límites, tenderá a posicionarse en forma horizontal. Aguas arriba, la superficie libre cada vez va a tender a tener tirantes menores y próximos al uniforme. Es decir, que la superficie libre hacia aguas arriba tenderá en forma asintótica al tirante uniforme. Es decir, que el desarrollo de una curva de 1 desde aguas arriba hacia aguas abajo va a ser desde el uniforme, progresivamente empezará a despegarse y después va a tender a posicionarse en forma horizontal. Para la curva de 1, entonces ya vimos que por desarrollarse en zona 1 gana tirante con el recorrido y pudimos evaluar tanto cómo son las condiciones en el extremo aguas arriba y cómo son las condiciones en el extremo aguas abajo. Lo que nos quedaría para terminar de definir esta curva es en qué sección se ubica la sección de control. Es decir, en qué sección nosotros conocemos cómo es la relación entre el tirante y el caudal. Estas curvas de 1 se van a desarrollar porque vamos a imponer aguas abajo una determinada condición de tirante mayor que el tirante uniforme, ya sea debido a un cambio de pendiente o que ponemos una estructura de control. Y en esta sección, debido a esa modificación que introducimos en el escurrimiento, nos va a quedar definida la sección de aguas abajo. Hacia aguas arriba nosotros sabemos que asintóticamente va a tender al uniforme, pero no sabemos exactamente en qué sección se alcanza el tirante uniforme con un error razonable. Entonces, definitivamente nosotros conocemos cuál va a ser la sección aguas abajo, conocemos cuál va a ser el tirante en esta sección de aguas abajo y no podemos saber exactamente en qué sección aguas arriba se alcanza el tirante uniforme del mero análisis de la forma de la curva de remanso. Por otro lado, como sabemos que una curva de 1 tiene un tirante mayor que el tirante crítico, la condición de escurrimiento va a definir que tengamos un escurrimiento subcrítico en correspondencia con una curva de remanso de 1. Y cuando tenemos escurrimientos subcríticos, la condición de borde se encuentra aguas abajo. Vimos que cuando teníamos escurrimientos subcríticos, la velocidad de propagación de las ondas era mayor que la velocidad media del flujo. Entonces, una perturbación podía propagar información hacia aguas arriba, que es lo que sucede cuando tenemos escurrimientos, como el que sucede para una curva de 1 con condiciones de funcionamiento subcrítico. Resumiendo, la sección que nos va a definir la curva de remanso, donde nosotros para el caudal que escurre sabemos cuál va a ser el valor, va a ser la del extremo de aguas abajo y la definimos como HAB. Cuando calculemos una curva de remanso de 1, cuando se haga el cálculo numérico de la curva de remanso de 1, sabemos que el cálculo se va a iniciar desde aguas abajo y va a avanzar progresivamente hacia aguas arriba hasta que el tirante se corresponda con el tirante uniforme. También
Las curvas de remanso, cuando se desarrollan en un tramo de canal donde tenemos un caudal constante y una forma de la sección constante, puede ser analizada a través del diagrama de energía propia tirante. Si la forma de la sección no cambia y el caudal no cambia, sabemos que el gráfico, energía propia tirante, es válido para todas las secciones del escurrimiento. Entonces uno puede interpretar cómo es el funcionamiento de una curva de remanso del análisis de este diagrama HH. Para la condición de escurrimiento normal o en la condición de escurrimiento uniforme, sabemos que el tirante va a ser el tirante uniforme y a este tirante uniforme le va a corresponder una energía propia H mayúscula sub U. ¿Cómo interpretamos una curva de 1, donde va creciendo progresivamente el tirante desde el tirante uniforme hasta un tirante grande aguas abajo? Vamos viendo que el tirante al crecer, fíjense, al pasar desde el H uniforme al tirante que tenemos aguas abajo, el tirante va creciendo y la energía propia también crece. Este análisis que vemos desde el punto de vista gráfico en el diagrama HH también surge de considerar la derivada total de la energía propia con el recorrido. Recordemos que la derivada total esta es el numerador de la ecuación general de las curvas de remanso cuando tenemos sección constante y caudal constante y que era I menos J. Como estamos en zona 1, este I menos J es mayor que 0. ¿Y qué quiere decir? Que hay un incremento de energía propia con el recorrido. Y es lo mismo que observamos en el diagrama de energía propia tirante. Si ahora analizamos qué pasa en la zona 2, en la zona 2 vamos a tener que el tirante se encuentra entre el uniforme y el crítico. Si la condición de pendiente es tal que la pendiente es menor que la pendiente crítica, vamos a tener que el tirante uniforme se encuentra por encima del tirante crítico y una curva de remanso en zona 2 estaría ubicada de esta manera. Analizando la ecuación general de las curvas de remanso, si H es menor que el tirante uniforme, fíjense, H es menor que el valor de la línea punteada que acá expresamos como H uniforme, tenemos que la pendiente de la línea de energía total va a ser mayor que I. Recordamos nuevamente que la pendiente es inversamente proporcional al tirante. Entonces, de esta manera, I menos J, como J es mayor que I, nos va a quedar menor que 0, a diferencia de lo que habíamos visto en la zona 1. Ahora, en este caso, en el que la zona 2 se localiza por encima del tirante crítico, tenemos que H es mayor que H crítico. Como H es mayor que H crítico, el número de Freud va a ser menor que 1. En este caso, cualquier curva que se desarrolle en zona 2 va a ser subcrítica, Freud menor que 1, y 1 menos Freud cuadrado va a ser mayor que 0. En estas condiciones, la variación del tirante con el recorrido da que es menor que 0. O sea que va a haber una pérdida de tirante con el recorrido en zona 2 cuando tenemos que I es menor que I crítico. Cuando tenemos el caso que I es mayor que el I crítico, ahora el tirante crítico queda por encima del tirante uniforme y la zona 2 queda definida de esta manera. Si nosotros tuviéramos una curva de remanso con H's entre medio de estos dos tirantes, tendríamos lo siguiente. Como H ahora es mayor que el uniforme, J estrella es menor que I, y entonces el término del numerador va a ser positivo. Pero ahora tenemos que el tirante es menor que el tirante crítico. Y si el tirante es menor que el tirante crítico, en zona 2 va a corresponder un escurrimiento supercrítico con Freud mayor que 1. Y si el Freud es mayor que 1, 1 menos el Freud cuadrado va a ser negativo. Entonces ahora tenemos numerador positivo, denominador negativo, con lo cual la variación del tirante con el recorrido, al igual que habíamos visto acá, es menor que 0. O sea, independientemente de cuál sea la condición dependiente de fondo, tenemos que en zona 2 siempre las curvas de remanso pierden tirante con el recorrido, como está expresado aquí.
Analicemos algunos casos que se pueden presentar en la zona 2. Por ejemplo, veamos una curva de remanso con una condición de fuerte pendiente en la zona 2. Estas curvas de remanso se van a llamar curvas F2. En este caso, tenemos que el tirante crítico está por encima del uniforme y como estamos en zona 2, el tirante va a estar entre medio de ambos tirantes característicos. Y sabemos que va a haber una pérdida del tirante con el recorrido. O sea, que en un caso como este, donde la pendiente es mayor que la pendiente crítica, vamos a tener que tener una disminución del tirante con el recorrido entre el tirante crítico y el tirante uniforme. ¿Y qué es lo que vimos cuando analizábamos los límites? Bueno, que cuando el tirante se acerca al uniforme, se acerca en forma asintótica, es decir, que aguas abajo, como el tirante progresivamente va reduciéndose y va alcanzando el tirante uniforme, va haciéndolo en forma asintótica y la pendiente de la línea de energía total y la pendiente de la superficie libre tienden a la pendiente de fondo porque sería la que corresponde a un escurrimiento uniforme. Aguas arriba, la superficie libre irá creciendo. ¿Por qué? Porque aguas arriba tenemos más tirante que aguas abajo en una curva F2. Y al ir creciendo se va a ir aproximando progresivamente al tirante crítico. Y cuando analizamos los límites habíamos visto que cuando el tirante se aproximaba al tirante crítico, la curva de remanso tendía a cruzar la condición de tirante crítico en forma perpendicular al fondo. Entonces, en forma esquemática, uno puede ver que la curva de remanso arranca perpendicular al tirante crítico y perpendicular al fondo y empieza a disminuir, o sea, a perder tirante con el recorrido y progresivamente, a medida que se acerca el uniforme, va tendiendo en forma asintótica el uniforme. Ahora queremos saber dónde tenemos la condición de control. Hacia aguas abajo, no podemos identificar exactamente en qué sección se alcanza el tirante uniforme. Sabemos que hacia aguas abajo en algún momento lo va a alcanzar, pero no sabemos cuándo. En cambio, aguas arriba, sabemos que hay una sección inicial donde tenemos el tirante crítico. Y cuando vimos tirante crítico, sabíamos que la condición de tirante crítico dependía solamente de la forma de la sección transversal y del caudal. O sea que si nosotros conocemos la forma del canal y sabemos cuál es el caudal que está pasando, el tirante crítico nos va a quedar definido, entonces sabemos que en el extremo de aguas arriba de una curva F2 vamos a tener el tirante crítico. El cálculo va a arrancar desde aguas arriba y va a ir avanzando progresivamente hacia aguas abajo hasta que alcancemos un tirante igual al tirante uniforme. Fíjense que una curva F2 se corresponde con un escurrimiento de qué tipo, subcrítico o supercrítico. Evidentemente, como el tirante es menor que el crítico, va a ser un escurrimiento supercrítico. Recordemos que en los escurrimientos supercríticos la velocidad de propagación de las ondas era menor que la velocidad media del escurrimiento. ¿Eso qué condiciona? Que cualquier perturbación que se produzca en un escurrimiento supercrítico solamente puede informar al flujo de aguas abajo, no hacia aguas arriba. Entonces, evidentemente, el cálculo del desarrollo de una curva de remanso sí o sí tiene que empezar desde aguas arriba e ir progresando hacia aguas abajo. Esto, en definitiva, es lo mismo que decir que la condición de control cuando uno tiene un escurrimiento supercrítico tiene que estar aguas arriba. Otro ejemplo es el que corresponde al gráfico que se ha indicado acá, donde en lugar de tener en zona 2 una curva F2, tenemos una de 2. Sería una curva de remanso pendiente de fondo menor que la pendiente crítica y en zona 2. En este caso, como habíamos visto, siempre en zonas 2 las curvas de remanso pierden tirante con el recorrido, pero acá pasamos desde un tirante uniforme al tirante crítico. ¿Por qué? Porque en los escurrimientos subcríticos el tirante uniforme está por encima del tirante crítico. ¿Cómo va a ser el escurrimiento acá? Como los tirantes son mayores que el crítico, vamos a tener un escurrimiento subcrítico
que arranca en forma asintótica al tirante uniforme y que después va a desarrollar una forma tal que tiende a cruzar en forma perpendicular al fondo al tirante crítico. ¿Dónde tenemos la sección de control? Evidentemente, en el único lugar donde nosotros podemos saber cuánto vale el tirante en función del caudal va a ser justamente en la sección de aguas abajo, donde sabemos que para el caudal que pasa, el tirante va a ser el tirante crítico. Aguas arriba nosotros sabemos que en alguna cierta distancia vamos a tener el tirante uniforme, pero no sabemos a priori exactamente en qué sección se va a desarrollar. En cambio, sí tenemos la certeza que en esta sección, en la sección de aguas abajo en nuestra curva de remanso, vamos a tener el tirante crítico. Esta va a ser la condición de control. Y nuevamente, podemos apreciar que en una curva D2 el escurrimiento va a ser de tipo subcrítico y entonces la condición de control, la condición de borde, va a estar dada por el tirante aguas abajo. El cálculo va a arrancar aguas abajo y va a ir avanzando progresivamente hacia aguas arriba hasta que el tirante se aproxime suficientemente al tirante uniforme con un error aceptable en el cálculo. Veamos ahora lo que sucede en la zona 3. En la zona 3 el tirante es menor que el uniforme y que el crítico. En estas condiciones, haciendo un análisis similar al que veníamos haciendo antes, tenemos que el tirante, por ser menor que el tirante uniforme, J estrella es mayor que la pendiente de fondo, el numerador va a ser menor que 0. También sabemos que el tirante va a ser menor que el crítico, el FRUD va a ser mayor que 1 y el denominador entonces también se nos hace menor que 0. Cualquiera sea la pendiente de fondo que tengamos, tenemos que tanto el numerador como denominador van a ser menores que 0 y entonces la variación de tirante con el recorrido va a ser mayor que 0 porque es negativo por negativo nos queda positivo. Es decir, que en la zona 3, cualquiera sea la pendiente de fondo con la cual estemos trabajando, siempre el perfil líquido debe ganar tirante hacia aguas abajo. Así como hicimos el análisis para la D1, para el F2, para la D2, podríamos hacer el análisis para cualquier pendiente y cualquier zona, para cualquiera de las 5 condiciones de pendiente que analizamos y para las 3 zonas, sabiendo cómo son los límites cuando el tirante se acerca a tirantes característicos y por otro lado también identificando si los escurrimientos son supercríticos o subcríticos y si la condición de control la tenemos aguas abajo o aguas arriba. Como resumen, en este gráfico tenemos para las 5 condiciones de pendiente y todas las zonas cómo sería la forma que adquiere cada una de las curvas en cada una de todas las condiciones. Siempre sabemos que cuando tenemos flujos subcríticos las condiciones de borde van a estar dadas por el tirante de aguas abajo y si es supercrítico la condición de borde va a estar dada por el tirante de aguas arriba. Y así como analizamos la curva de 1 con el diagrama de energía propia tirante, podríamos hacerlo para cualquiera de las posibles curvas de remanso que se formen con las 5 pendientes en las 3 zonas. O incluso cómo empalmarían distintas curvas de remanso cuando hay cambios de pendiente entre sí. Este análisis lo van a ver en detalle cuando vean la práctica. Para finalizar esta clase 4 le dejo una serie de preguntas como para que evalúen si fueron interpretando todos los conceptos en los que trabajamos.